Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Hoy, los retos de las coberturas políticas en general que se nos presenta para este 2015. Nuestro invitado Daniel Moreno. No se vayan, ya regresamos. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Estamos en la conducción, Daniela Pastrana y yo, Margarita Torres, y nuestro invitado, Daniel Moreno. Hola. Director general de Animal Político. Buenas noches, muchas gracias por invitar. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Y bueno, en este programa queremos mirar un poquito con más atención pues los retos, sobre todo la cobertura política que viene para 2015. Es un año electoral. Es un año electoral que se nos anticipó muchísimo y creo que ahora en este arranque de año estamos viendo las consecuencias de eso, los estados que tienen elecciones, los delegados que han decidido abandonar a los ciudadanos. Exacto. Creo que así se siente, pero bueno. Delegados, alcaldes, ¿no? Ya anunció Walton que va, en Guerrero ya hay toda una discusión sobre si habrá elecciones o no, pero mientras, pues ya los que quieren apuntarse ya están diciendo renuncio, no renuncio, me separo, no me separo. Daniel, estamos muy contentos de que estés aquí. No, hombre, al contrario, ¿no? De verdad, muchas gracias. Queremos hacer esta revisión de los retos que vienen en el año para cubrir y también para el país, ¿no? Un poco de cómo están viendo, tú tienes una formación política muy sólida desde antes de ser periodista, así es que, pues, ¿por qué no empezamos con esto, no? ¿Cómo estás viendo? Tú tenemos 18 elecciones, elecciones en 18 estados, sí, es un relajo. Michoacán, Guerrero y el DF. Es un relajo, porque además va a haber literalmente miles de candidatos en la calle y además creo que nos enfrentamos a varios problemas. Por lo menos la mitad de la población, aunque es probable que en algunos estados más de la mitad de la población le importa un absoluto cacahuate. Y entonces tenemos que ver cómo le hacemos para conciliar el hecho real, verificable, de que a la mitad de la población no le importa el tema, que además tienen muchos de ellos, pero muchos de ellos razones justificadas para que no les importe el tema. Por supuesto. Tenemos que ver que a la otra mitad le importa en diferentes niveles y que nosotros como periodistas tenemos que entrarle a la cobertura y tratar de ser muy imaginativos para cubrir. Y cuando digo imaginativos me refiero a todos nos pasa cuando leemos los medios y vemos radio, televisión o lo que sea en estos días. Hay una cantidad de declaraciones, bueno, o sea, si de por sí los medios estamos tapizados de declaraciones, en estos tiempos peor. ¿Cómo hacer, pues, para ser creativos? ¿Cómo hacer para tratar de enganchar a tu lector y que le interese? ¿Cómo hacer además para no quedarte en una parte que yo creo que es muy importante, pero que rápidamente se desgasta, de revisar el currículum de cada candidato? Y la memoria, ¿no? O sea, que es indispensable. Mencionábamos lo de los delegados, pero quienes incluso dijeron que no, que era un periodo completo. Exacto. Y cómo se recupera ese tipo de cosas que se han dado en el camino, ¿no? Exacto. Y cómo hacer además para que les cueste. Es decir, para que les cueste en el mejor sentido. Digamos, algo que nos parece clave es cómo sacudirle la memoria al lector, diciéndole simplemente, oye, acuérdate que este cuate es el que dijo hace 2 o 3 años tal cosa. Bueno, y dentro de todo eso, ¿cómo hacer
para discutir internamente en los medios y para reflejar en tu trabajo cotidiano si vas a jugar que apostándole a la equidad, a la igualdad entre partidos, les vas a pegar parejo a todos, o sea, no es un tema sencillo, ¿no? Los medios electrónicos tienen, por ejemplo, un problema serio, porque empiezan, a partir de marzo, cuando ya son formalmente las campañas, empieza este absurdo de que todos tienen los mismos tiempos y se vuelve un plomazo, ¿no? Porque entonces son pequeños notas de algún meeting con una declaración y punto, pero normalmente además en la última parte de los noticieros, y digo que son muy aburridos porque no le dicen nada al posible elector. Entonces, sí son pues muchos retos, y muchos retos, insisto, de repente te agarras una serie de notas en contra de candidatos del PRI, por poner un ejemplo, y terminas siendo antipriista. Entonces, ¿cómo le haces pues para equilibrar todo? Bueno, yo diría, primero que nada sí creo que es muy importante revisar las historias de los candidatos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué han hecho? ¿Qué promesas han incumplido? Ha habido, por ejemplo, ejercicios ciudadanos y mediáticos en donde candidatos se comprometen a cosas e incluso firman cosas que terminan incumpliendo. Bueno, creo que una primera parte de la cobertura tiene que ser, recordémosle a la gente que ellos hicieron esto, o que prometieron esto, o que dejaron las cosas de bien, mal, regular o lo que sea. Cuando tú revisas eso, te das cuenta, bueno, de que estamos hablando de también cientos o miles de candidatos que han tenido experiencia en cargos públicos y que se aventaron la puntada de prometer que no iban a dejarlos y los dejaron. Se aventaron la puntada de prometer una serie de obras o de iniciativas o de no sé qué, que nunca hicieron. Bueno, esa primera parte me parece importante. Luego, uno tiene que aprender a discriminar. O sea, con esta cantidad de partidos que hay de candidatos, pues ni modo, digo, con todo respeto, pero no podemos cubrirlos a todos, ¿no? Entonces sí creo que es importante revisar en las listas de los diputados, por ejemplo, de los diputados federales, bueno, ¿quiénes van a ser muy presumiblemente los de la burbuja? Sabemos que el Congreso se maneja en esa lógica, es decir, que de los 500 diputados termina habiendo, bueno, si somos optimistas, 100, si somos realistas quizá 20. Que mueven todo. Bueno, ¿quiénes son para poder darles una cobertura específica a ellos? Porque son finalmente quienes van a instrumentar las iniciativas de ley, quienes van a manejar a los grupos. Entonces creo que también es importante ubicarlo. Creo que tenemos que ser muy críticos en las coberturas de las democracias internas. Es decir, ¿cómo se están seleccionando los candidatos? Apenas renunció, por ejemplo, el dirigente de Morena en el DF, diciendo, oigan, por dignidad me voy, pues porque llegaron aquí a decirme estos son los candidatos y no en chinches. O sea, esas cosas también tenemos que ser muy críticos e incluso te diría duros en exigirle cuentas y en revisar los procesos, cómo fueron seleccionados los candidatos. Bueno, solo esto ya implica una chamba, bueno, gigantesca. Para medios del tamaño de Animal Político se vuelve inmanejable. Nosotros tenemos que seleccionar muy bien nuestros tiros, ¿no? Porque no tendríamos gente pues para hacer una cobertura intensa del proceso. Y quizá la gente tampoco está lista para oír tantas historias y hacerse bolas con tantos nombres, ¿no? A lo mejor también a veces saturamos demasiado. Saturamos muchísimo. De datos aislados o de cosas aisladas a no les damos una lectura, ¿no? Y tampoco están listos como para aprenderse las fichas bibliográficas de los 500. En 2012, no sé si ustedes coinciden, pero en 2012 a los medios nos debió dejar una enseñanza importante que es sociedad civil. Exactamente, eso. Yo lo cuento mucho porque para mí fue algo para Animal Político fue algo muy importante. Yo Soy 132 significó su salida, su crecimiento, sus documentos, sus movilizaciones. Para Animal Político significó duplicar el número de visitas de un mes a otro. O sea, la efervescencia, pues, ¿no? El interés de la gente por leerlo. Y además, creo yo, en un contexto en donde los medios tradicionales eran particularmente duros con el movimiento, recordarán, ¿no? Ya sabes, las notas en portada de este es un movimiento que dicen que está manipulado por, ¿no? Este tipo de cobertura. Bueno, nosotros lo que hicimos fue abrir mucho el micrófono y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son? Cuéntenos. Bueno, yo siempre cuento, en el 2012, una de las notas más leídas, de las 10 notas más leídas de Animal Político en todo el año, fue el primer pliego petitorio de 132. Porque lo único que hicimos fue publicarlo completo. Frente a los
4 párrafos que publicaron la mayor parte de los medios, lo único que hicimos fue eso, o sea, un párrafo de introducción y completo. Fue una de las 10 notas más leídas. Bueno, este es un dato importante porque es, oigan, no solo hay candidatos y partidos en un proceso electoral, pues hay sociedad civil, hay los que vigilan a los propios candidatos, los que les piden cosas, los que tienen compromisos, los que debaten agendas, ¿no? Ya sabes, típicos candidatos que prometen cosas que no se pueden cumplir. Bueno, hay gente que se dedica a revisar estas propuestas. Los medios luego somos muy sordos frente a estas cosas, ¿no? Somos sordos en el sentido de que no nos abrimos lo suficiente a entender qué es lo que está pasando en la sociedad civil con los procesos electorales. Ese quizá es, para Animal Político en particular, es la agenda más importante de todas, ¿no? Entonces es contar las historias de los candidatos, recuperar memoria, exacto, mirar a la sociedad civil y en términos de las elecciones que va a haber en 2015, estados. O sea, ¿cómo, pues sí, cómo se miran los estados? Ahorita, digo, tenemos pocos minutos antes del corte, a lo mejor podemos contar, pero ¿qué estados van a merecer cierta atención especial? ¿No? Exacto. Ese es otro reto importante porque además dices, a ver, Nuevo León es importante pues, por lo que significa Nuevo León, claro, ¿no? Pero no podemos eludir que Michoacán o Guerrero, por todo lo que implica violencia, es importante. Sería terrible decir tal estado no es importante porque se van a sentir quienes nos estén viendo y sean de ahí, pero lo cierto es que hay diferentes niveles de importancia, digamos, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de Guerrero es muy importante ver si se puede dar una elección en términos reales, ¿no? Y en el caso de Nuevo León, pues el peso económico de los actores de ahí también vale la pena, ¿no? Creo que hay que aprender a ver en cada uno de los estados cuáles son los temas centrales que van a marcar la elección y sobre esa base trabajar mucho más intensamente, ¿no? Okay. Bueno, tenemos que ir a corte, ya nos toca nuestro primer corte, pero continuamos con esta discusión. No se vayan. De los estados. Ya volvemos. Totalmente rebelde.
Pues estamos aquí en Rompeviento Televisión por Internet, en el programa de Periodistas de a Pie, platicando con Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político, sobre los retos que tenemos para el año que viene, que es un año político, es un año que también va a tener problemas económicos por las señales que estamos viendo con el petróleo, con el dólar, es un año que tiene movilización social y entonces nos quedamos con el tema de, hay de todo, ¿no? ¿no? El tema de las elecciones. ¿Qué elegimos de los 18 estados para cubrir? ¿Cómo elegimos qué estados cubrimos? Fíjate que yo creo que hay otra parte que me parece importante, que es, los medios tenemos que asumir y conocer y estudiar quiénes son y dónde están nuestros lectores. Es decir, déjame poner el ejemplo más obvio, que es, el periódico Reforma es un periódico que se asume como capitalino. Darle una sobrecobertura a una elección de un estado podría parecer un contrasentido si ya vas a tener mucho trabajo en el Distrito Federal, es decir, delegados, diputados locales, diputados federales. Creo en ese sentido que a la mayor parte de los medios luego nos hace falta entenderlo y en este juego de que los periódicos que se editan en México son nacionales, ¿no? Y de repente hacen una sobrecobertura de la elección de Sonora en donde llegan 200 ejemplares, ¿no? Bueno, creo que tenemos que hacer ese ejercicio. Nosotros tenemos a un público fundamentalmente joven, la mayor parte de nuestros lectores son menores de 40, y un reto importante es que, contrario a lo que uno podría suponer, solo 1 de cada 3 lectores que tenemos en Animal Político es chilango. O sea, 2 de cada 3 están fuera de la Ciudad de México, entonces eso hace más complicado el asunto, ¿no? ¿Y ustedes han sabido, o sea, han analizado por qué o a qué se lo Yo creo que atribuyen? tiene que ver con 2 factores. Fíjate que, primero, uno que es muy obvio, cuando sacas una nota de un estado, por una razón normal crece la atención de la gente de ese estado, pero sobre todo te diría, creo que es muy claro que hay temas que nosotros abordamos en Animal Político que a los medios locales luego por cualquier razón o no les interesan, no les gustan o no pueden o lo que sea. El ejemplo más obvio es Veracruz, ¿no? O sea, nosotros, o Puebla, ¿no? Nosotros cubrimos mucho Puebla y Veracruz, porque en Veracruz la bronca de agresiones a periodistas y en Puebla un gobernador enloquecido que se dedica a aventar a la policía estatal, a movimientos ciudadanos, pues nos parece pues temas relevantes. Y hay que asumir pues que en Veracruz la posibilidad de que se publiquen este tipo de notas no es muy fácil. Entonces, sí hemos visto pues que hay un interés de estos estados. Tamaulipas es otro ejemplo también muy obvio. A nosotros nos cuesta mucho trabajo cubrir Tamaulipas, igual que a todos, porque claro. es muy difícil tener periodistas ahí. Pero cuando cubrimos Tamaulipas, pues es muy obvio que Tamaulipas en términos periodísticos, y no lo digo por los periodistas de allá, evidentemente, sino por la situación de violencia, es un hoyo negro en términos periodísticos, ¿no? Es decir, casi no se hace periodismo, no se puede hacer periodismo en Tamaulipas de los temas que nos ocupamos más en Animal Político. Entonces, ahí nos pasa eso, ¿no? Que hay números importantes de gente que nos lee en esos estados. Entonces, ¿cómo hacerle para darles una respuesta informativa a estos lectores? Híjole, de veras es muy complicado. Nuestra apuesta en el caso de Animal Político es tratar de darle la vuelta y de decir, vámonos sobre sociedad civil. Que la sociedad civil nos vaya diciendo, las organizaciones, sobre todo ciudadanas, nos vayan diciendo qué temas son los que se están moviendo, dónde podemos poner el foco y que prácticamente se vuelvan cómplices de la cobertura. ¿A qué me refiero? Me refiero a, pues va a haber cualquier cantidad de debates en Nuevo León, por ejemplo, con las 2 candidatas, pero seguramente con los demás que se registren. Creo que vale la pena ver cuáles son los temas que están poniendo y qué está diciendo la sociedad civil sobre esos temas, si son corroborables o no, ¿no? Entonces, esa parte nos importa. Diría un elemento más. Para Animal Político es súper importante el que los lectores nos alimenten de temas. Es decir, yo siempre presumo que no hay día que en mi cuenta de Twitter o que en la cuenta de Twitter de Animal Político, que es @pájaro_político, un lector nos diga, oye, ¿ya te enteraste de? ¿Ya supiste qué? Te paso este dato, ¿no? Nosotros, pues evidentemente con ese material pues lo que hacemos es iniciar una investigación y demás, pero diría que hay muchas notas, muchas, que han salido en Animal Político a partir de que un lector nos prendió el foco. Bueno, también hay que abrirnos mucho a eso, a que el lector nos vaya diciendo,
oigan, dijo esto el candidato fulano, vale la pena confirmar. Adelanto, porque además es algo que todavía no arranca, pero lo vamos a arrancar en unos días. Vamos a abrir un espacio nuevo en Animal Político que se llama el Sabueso. El Sabueso es simplemente lo que en todo el mundo se llama fact-checking. Es decir, vamos a abrir un espacio para que declaraciones de políticos sean confrontados con documentos, con estudios, para ver si son ciertas o no, y poder decir abiertamente, este político miente. Para nosotros es un ejercicio muy importante. Como saben, hay, y les recomiendo a quienes nos están viendo, que se den una vuelta por las páginas que hay en América Latina, pero también, por supuesto, en Estados Unidos, de este tipo de cosas. Yo recomiendo mucho una argentina que se llama chequeado.org, y en Estados Unidos una que se llama PolitiFact, que también me parece muy buena. Ellos son quizá los dos grandes modelos que hay en todo el continente. Nosotros hemos trabajado muy de cerca, vamos a empezarlo paso a paso, es decir, no vamos a abrir una página dedicada a esto porque no tenemos tanta gente, pero una vez a la semana, 2 veces a la semana, en la medida de nuestras posibilidades vamos a hacerlo, también, ¿no? digo, Y los candidatos nos pueden dar mucha tela de donde cortar, ¿no? Sí, el chiste es poder decir y poder demostrar de manera absolutamente irrefutable con documentos públicos, este político miente, o lo que está diciendo es imposible de comprobar, o lo que está diciendo simplemente es ridículo, y es ponerle una etiqueta claramente al dicho del político, apostándole a que el lector pueda entrar a la documentación y llegue exactamente a la misma conclusión que tú, ¿no? Este ejercicio me parece muy importante en etapa electoral. Y yo creo, Daniel, en esto de mirar a la sociedad, ¿no? De que la sociedad también guíe, creo que, y lo mencionaste hace rato, ¿no? O sea, esta cuestión de colocar los documentos, creo que también responde a lo que ha ido ocurriendo, o sea, desde las elecciones, desde la campaña de 2012 hasta pasando por las casas, ¿no? O sea, todo este arroje al papel del medio a decir, a ver, en un periodo, o sea, un periodo electoral como el que estamos teniendo en México, creo yo, es una opinión personal, pero creo yo que también exige más a la sociedad, ¿no? O sea, es una cuestión compleja, ¿no? O sea, desde los que están diciendo, no se trata de ir por el voto nulo, sino de cuestionar el proceso democrático de este país en las cuestiones que tenemos, a decir, a que un medio o cualquier organización tome la decisión de decir, a ver, en este periodo crítico, por las razones que sean, que estamos viviendo, también hay que revisar los documentos, no solamente nosotros, ¿no? Como medio de comunicación, sino ahí están, revísenlos. Digo, es un proceso de transparencia, de empoderar a la ciudadanía, podríamos decir. De ejercer ciudadanía. Claro. Que yo creo que es un elemento fundamental. O sea, yo puedo entender, y decíamos al principio, creo que todos podemos entender que haya mucha gente a la que el proceso electoral le importe un cacahuate. Pero una cosa es que no te interese el proceso electoral en sí mismo y otra cosa es que no te interese la democracia. Que no además asumamos que la democracia es el único sistema posible y que mejorarla es trabajo finalmente de todos. Entonces creo que también hay que pedir, y por eso a nosotros nos interesa mucho ver cómo generamos esta participación de la gente en la generación de contenidos, pedirle a la gente, oigan, pues ejerzan su ciudadanía. Digo, esto es un trabajo de todos y si ven que hay una declaración de un político que les parece que está diciendo una mentira, pues avísenos y vamos a cotejarla juntos y vamos a hacer el proceso juntos. ¿Cuál es la bronca luego? A ver si están ustedes de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento en donde está sobreideologizada la información. Es decir, si lo dice el periodista A, le creo, y si lo dice el periodista B, no le creo. No es un acto de fe, nuestro trabajo no es un acto de fe. Nosotros somos periodistas y tenemos pues, más allá de quien lo diga, pues tenemos la obligación de hacer, de confirmar nuestra información y de darle las herramientas al lector para que no diga, le creo. No es un asunto le creo. Aquí están los documentos para que veas. Y si yo le estoy diciendo mentiroso a este político, no es porque me caiga gordo, porque soy de otro partido, no. Es porque dijo una mentira. Tenemos que elevar ese costo. Y creo, pues, que es importante que desde el periodismo trabajemos mucho no nos quedemos en el acto de fe, no nos quedemos o sea, si de por sí pasa que si lo dice un periodista le creo o no le creo, pasa lo mismo con un político. Si dice un político una cosa, le creo o no le creo, no, pues si no es acto de fe, pues vámonos a los documentos, vamos a checar si es cierto, ¿no? Esa es un poco la aspiración, ¿no?
Es muy interesante esta propuesta, o sea, la apuesta que están haciendo en Animal Político por la sociedad civil, tanto de la cobertura como de involucrarlos. Yo creo que en México pues es como el primer ejercicio con una ciudadanía, con una ciudadanía joven, o sea, mayoritariamente joven, que seguramente está teniendo otros referentes, que no creció leyendo el periódico y entonces que pues vamos a estar como siguiendo pendiente eso. Oye, yo te quiero preguntar, en diciembre, en el último programa que tuvimos de Periodistas de a Pie, estuvo aquí Ernesto Núñez, y hablábamos con él de esto que fue, pues, en 8 meses un cambio total de la imagen de Enrique Peña Nieto, desde El Salvador de México, del Time, a The Economist, diciendo esto fue su última oportunidad de legitimarse. ¿Tú cómo ves ahorita? Nosotros esperábamos que quizá hiciera ajustes en el gabinete, alguna cosa para corregir eso que parecía en la imagen internacional como una debacle. Para este año, ¿qué tanto peso puede tener lo que va a pasar en esta imagen de Me parece fundamental. O sea, yo diría que en efecto hubo, el año pasado es el año del blanco y negro, ¿no? Nos pasó a quienes por cualquier razón hemos tenido la oportunidad de hablar con gente de afuera, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que me invitaran a 2 o 3 lugares y es muy clara la diferencia. Antes de septiembre, la constante era felicidades, ¿no? Ya tienen un presidente que hace cosas, ¿no? Entonces uno tenía que explicar y decir que miren, la letra pequeña, ¿no? Tranquilos, relájense, hay que ¿no? leer la reforma con letras. Y la última parte del año, los 3 últimos meses del año, salías y te decían, oye, tu país está deshecho. Decías, no, tampoco, ¿no? O sea, miren, les voy a explicar, ¿no? O sea, entonces, era muy claro el contraste. Seguimos pagando impuestos y todo. Pues digo, finalmente sigue habiendo 100 millones de personas que nos levantamos en la mañana y hacemos nuestra vida y chambeamos, ¿no? Claro. O sea, nosotros publicamos un blog en Animal Político en donde te dice, hay 1.400 municipios en este país en donde hay al año máximo un homicidio. Casi la mitad de esos municipios tienen 0. O sea, hay de todo, pues, no todo es negro, pues, sin jugar al Club de los Optimistas, pero hay muchas realidades en México. Bueno, esto es un dato real. Y creo que la parte más importante es, pues el presidente no ha hecho nada al respecto de esta crisis. Es decir, olvídate del gabinete, de repensar una estrategia de seguridad, ¿no? Nos están ya diciendo que tenemos que irnos al corte, pero vamos a retomar esto ahorita que regresemos, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuáles fueron esos ajustes que no se han hecho? No se vayan, es que está muy buena la plática. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo.
quiero decir para terminar que toda mi vida, toda mi lucha ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria como los que existen en este momento. Bueno, pues seguimos aquí. Estábamos con este asunto, Daniel, de cómo cubrimos, del blanco y negro. Sí, estábamos en el Ajá. blanco y negro del año pasado de Peña Nieto, y cómo hacemos ahora los ajustes que nos han hecho, de pronto como, a veces de pronto como parece más bien como que se hizo para atrás, Sí, ¿no? Como a ver sí. si se acomoda todo solito. Sí, solito. Pero tenemos elecciones, tenemos movimiento social todavía muy activo, y tenemos la violencia no se detuvo y la economía está muy mal. Entonces parece que Tenemos un que caldo de tenemos cultivo que complicado. aprender, Sí. tenemos un año complicado, y cómo lo leemos correctamente para, desde el periodismo, hacer Sí. algo que aporte. En efecto, un año complicado. Yo de repente me imagino al presidente y al gabinete todo el día en su oficina poniendo changuitos, que no pase nada, ¿no? A ver si flotamos, ¿no? Híjole. A ver si Pero no se además, dan cuenta. Pues sí, a ver si no se dan cuenta, ¿no? Que nadie hable, ¿no? Y hay un elemento peor, que es una oposición que, híjole, ¿no? O sea, cuando tú volteas al PAN y al PRD, me parece absolutamente deprimente lo que pasa ahí. Entonces, se vuelve todavía más complicado, porque ni siquiera hay un referente en los partidos de oposición vigilando, criticando, ¿no? Verificando. Ese trabajo tiene que ser luego suplido por las organizaciones de la sociedad civil y por los medios. Hay una declaración espectacular que no sé si vieron, el coordinador de los diputados del PRD declarando que se tiene que investigar quién está filtrando la información sobre las casas, porque quiere afectar al gobierno. O sea, dices, es el coordinador de los diputados del PRD, ¿no? Dices, bueno, estamos locos, ¿no? Sí, Entonces, porque seguramente me decían, luego van a venir por nosotros, ¿no? y luego hay un reto, y se los planteo, yo por supuesto no lo tengo resuelto, créanme que le he dedicado mucho tiempo a pensarle y ni de lejos lo tengo resuelto, que es. Los medios también tenemos que asumir una cosa, que es, ¿hasta dónde contribuimos a la desesperanza de un sistema que yo insistiré siempre es el único posible, que es la democracia? Es decir, esta repetición de notas duras de la ignorancia de la clase política, de la estupidez de la clase política, de la corrupción de la clase política, que no podemos dejar de publicar, no estoy diciendo que no las publiquemos, ¿hasta dónde contribuyen a que la gente termine diciendo, ay, a volar, hijo, no quieren traer un emperador, ¿no? Y nos quitamos de broncas? Que resuelva. Pues sí, Y entonces sobre- también es un reto fuerte, ¿eh? Y creo que merita una reflexión. Tú, Mago, que eres especialista en el tema de ética, lo sabes, que es el periodismo como herramienta para la esperanza o para la desesperanza. ¿Dónde está el límite? ¿No? Javier Darío Restrepo ha trabajado mucho este tema en ese sentido. Los medios como generadores de desesperanza, de desilusión, de hartazgo, ¿no? Y que luego desemboca en gran indiferencia, que se vuelve, incluso Sí, que eso puede se volver vuelve más, peor. más Siguiente dañino, camino. porque tienes a los políticos haciendo lo que Lo que se quieren, les da la y gana. alguien que dice, ¿No? haz lo que quieras, Está yo me doy la complicado, vuelta. ¿no? Y ahí viene como una estructura de descomposición. Exacto. Y tampoco se trata de no publicar. Sí. Entonces, yo lo que diría nada más, perdón que me desvíe un poco, pero yo lo que diría nada más es absolutamente indispensable que nosotros mantengamos una cobertura muy intensa sobre el aterrizaje de las reformas, los beneficios o no que pudieran tener. Creo que el tema seguridad no podemos dejarlo, es decir, ha sido todo un debate que Ayotzinapa marcó un quiebre en muchas cosas, pero una de ellas es en el desprecio de los medios al tema de la violencia, es decir, de cómo bajó la cobertura de la violencia,
Bueno, creo que tenemos que repensar estas cosas y que tenemos que hacer investigación sobre qué está pasando sobre todo en municipios menores de 50,000 habitantes, que son poco atendidos informativamente. Creo que no podemos eludir pues este tipo de coberturas, pero solo en el caso de las reformas me parece capital. Es decir, ¿qué pasa con la reforma educativa? O sea, ¿cuál es el modo de vida promedio de un maestro? Pues de salarios. Bueno, en Acapulco es una Acapulco locura. siguen ¿no? cerradas 110 escuelas y ha habido Exactamente, 20 periodistas, 20 maestros asesinados en 2 meses, ¿no? Y no tenemos idea ni de por qué. ¿eh? Pues ese es el tema, ¿no? Entonces sí creo pues que esta cobertura se tiene que hacer también. Es decir, tampoco podemos volvernos solo electorales, ¿no? O sea, la vida Exacto. sigue y tenemos que mantener la cobertura, ¿no? Y a final de cuentas, digo, estas decisiones electorales tienen que ver con la estructura o sea, del antes y el después del periodo electoral, ¿no? O sea, la vida continúa, un poco lo que dices. Que es una cosa de O la sea, sociedad seguimos civil. cada día y es una cosa de sociedad y creo que hay una parte también, y aquí vamos a recorrer un poquito el tema, el segundo gran tema de nuestro programa de hoy, que es, creo que tiene que ver con, o sea, tampoco se puede dejar al periodismo solo, ¿no? Si bien el periodismo tienes que escuchar a la sociedad civil, o sea, creo que también hay una corresponsabilidad, o sea, el periodismo Claro. no es para hacer periodismo, sino porque si asumimos que la democracia es lo mejor que tenemos o lo menos peor que tenemos para configurar la vida de grandes comunidades, tampoco los podemos dejar solos porque están vigilando, están resguardando una parte de nuestro derecho fundamental, que es el derecho a la información, y ahí también la preocupación o sea, venimos de un contexto donde los periodistas son agredidos, donde los periodistas son desaparecidos, donde se establecen diferentes tipos de mordazas, ¿no? Sí, Y ahí sí. viene esta segunda parte, o sea, una es las condiciones del país y luego son las condiciones de la profesión, ¿no? Vamos a ver, hay un video que hizo Artículo 19 sobre el tema de los periodistas desaparecidos, que es como el otro gran tema, porque empezamos el año con periodistas Sí, desaparecidos, sí, con amenazas una y demás, terrible noticia. para irnos ya en esta última de cómo Excelente. vamos a lidiar dentro de todo este desastre con el asunto de la violencia. Y las cosas que están haciendo en Animal me parecen necesarias. Vamos al video. Soy Ernestina Aguilera Lucas, hermana de Leodegario Aguilera Lucas, el periodista desaparecido en el 2004, editor de la revista Mundo Político. Son hombres y mujeres periodistas. Son reporteros, fotoreporteros, jefes de información, editores o conductores de espacios informativos. Son 18 periodistas a los que la autoridad no les ha buscado y han permitido que el único rastro visible sea el de la impunidad. El 8 de septiembre del 2004, el gobierno pretendió, con un montaje, darle el carpetazo al caso, pretendiendo decir que los secuestradores lo habían quemado y desaparecido. Solamente un montaje, no había tal cuerpo, no había nada de eso, y el dictamen que emitió la PGR fue de que eran restos de animales. Periodistas desaparecidos son sinónimo de incertidumbre jurídica en México. El periodista desaparecido también está desaparecido en cuanto a políticas públicas. Es evidente que el Estado mexicano no tiene la más mínima intención política de solucionar un problema que amerita acciones contundentes de forma inmediata. Veracruz y Michoacán son los estados donde más casos de periodistas desaparecidos se tienen registrados. 4 comunicadores en Veracruz y 4 en Michoacán. Ambos concentran casi la mitad de la cifra. Tamaulipas representa el caso más grave, pese a que se conoce la desaparición de 2 periodistas en la entidad durante 2010, ha sido imposible verificar el estatus en el que se encuentran estos casos, dadas las condiciones de inseguridad. Sin embargo, el trabajo de investigación de Article 19 continúa. Son 18 periodistas desaparecidos desde 2003 hasta mayo de este año. Sus voces ya no se escuchan y el desinterés de las instancias de justicia en México solo han hecho más doloroso el silencio. Ellos son Jesús Mejía Lechuga, Leodegario Aguilera, Alfredo Jiménez Mota, Rafael Ortiz Martínez, José Antonio García Pac, Rodolfo Rincón Taracena, Gamaliel López, Gerardo Paredes, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar, Ramón Ángeles Alpa, Marco Antonio López,
Gabriel Fonseca, Miguel Morales, Adela Alcaraz López, Sergio Landa. Estos nombres son parte de un problema mayor en México, que son las desapariciones forzadas. Pese a ello, el Estado no ha hecho nada para prevenir y procurar la justicia, así como reparar el daño de las familias de las víctimas. No más, uno más, ya no queremos. Bueno, pues nos quedamos con ese video para cerrar el último segmento hablando del tema del periodismo y cómo cubrimos esto. Vamos a un corte y regresamos pues ya para entrar al tema de cómo nos vamos a cuidar en este año. Exacto. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Bueno, pues ya estamos de regreso y con este video que vimos en el bloque anterior, tema, ¿no? O sea, que es muy fuerte. Muy fuerte. Y una cosa que también de resaltar, que la mayoría de estos reporteros, si no es que todos son reporteros locales, ¿no? Que es que es lo que estamos viendo, o sea, desde el panorama del país, el panorama electoral, a quiénes cubren, cómo cubren y cuáles son los riesgos que se tienen enfrente. Y que vamos a hacer este año para evitar que, bueno, pues porque empezamos súper mal, o sea, llevamos 20 días, tenemos un periodista desaparecido desde el 2 de enero, tenemos amenazas contra periodistas en Chilapa, ahí está el mapa de desaparecidos que hace artículo 19, que yo siempre les digo, ese es como el mapa donde llegan los ovnis, ¿no? Se llevan a los periodistas y quién sabe qué pasa. Fíjate que el caso de Moisés Sánchez, a mí me interesa mucho subrayarlo por varias razones, pero te diría que hay dos elementos que me parecen centrales. Uno es, frente al debate que a mí siempre me ha parecido una ociosidad sobre el periodismo ciudadano, si existe el periodismo ciudadano, está Moisés, que es un periodista ciudadano, que aborda temas ciudadanos. Y la segunda parte es cómo en este país cubrir lo que cubre Moisés es subversivo. O sea, creo que es importante, sobre todo para los chilangos, porque finalmente, mira, uno tiene espacios en la Ciudad de México
en donde puedes decir sobre Peña o sobre Mancera muchas cosas y tener un margen de libertad no menor. Sabemos que cubrir una marcha, no estoy diciendo que es el paraíso, pero simplemente creo que es importante que dimensionemos y que entendamos la importancia de este tema. Moisés Sánchez es un periodista ciudadano que manejando un taxi iba contando lo que iba pasando en Medellín, Veracruz. Que el dinero de su taxi lo usaba para generar periodismo. Para hacer un periódico, para imprimir un periódico. Y que si le creemos a lo que va de investigación, las autoridades municipales fueron responsables de esto. O sea, imaginen el nivel de subversivo que puede ser para un alcalde el que haya un periodista señalando este tipo de cosas. Ser juglar. ¿Sí? ¿No? Exacto. Entonces eso, ¿por qué me parece importante? Porque evidentemente cuando luego hablas con gente te dicen, no, es que el crimen organizado, no, por supuesto el crimen organizado es un problemón para el periodismo en México, pero no se olviden, no nos olvidemos que las autoridades municipales, estatales y federales son las responsables del mayor número de agresiones a periodistas. Que ahí tenemos que revisar qué está pasando. ¿Por qué? Porque estamos hablando a qué nivel de impunidad cree un alcalde que puede vivir como para desaparecer un periodista. Bueno, ¿estamos locos? Y que además un gobernador, su respuesta sea, pues es un tipo que manejaba un taxi. Claro. Sí. Y esa es la respuesta además en todos lados, porque fue el mismo caso de los colegas de Chilapa que fueron amenazados directamente por el alcalde, y es el mismo caso de otros colegas que hemos estado viendo, y se repite, y digas, por lo menos los dejan en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque ya cualquiera que quiera molestar al alcalde, pues los puede atacar, pues ya saben que el alcalde la difusión de ese terrible video del gobernador de Chiapas dándole una bofetada a un colaborador es obra de un medio digital chiapaneco, ¿no? Que se llama Chiapas Paralelo, y cuyos directivos no pasaron 12 horas para que recibieran la amenaza de, oye, tenemos grabaciones de llamadas tuyas que vamos a difundir. Esa es la vida cotidiana, ¿no? Insisto, créanme de veras que no estoy planteando que el DF es un paraíso, pero sí me parece importante que los periodistas del DF podamos entender la magnitud del problema que se está viviendo, porque además hay otro hecho que es la enésima vez que pasa. Desaparecen a Moisés y no es nota en ningún periódico en portada. Claro. ¿Cómo le aumentamos el costo político, ¿no?, a un gobernador y a un alcalde? Claro. Hoy nosotros publicamos una nota diciendo, la PGR le dice al hijo de Moisés Sánchez, la investigación de Veracruz no sirve para nada, tenemos que empezar de cero. ¿Y cuánto ese tiempo es el argumento que ha dado la PGR? Tardaron en asumir Estamos hablando la de 20 investigación. días. 20 días, que en casos de desaparecidos, ya lo sabemos, es grave. En casos de desaparecidos es grave, de que hay, o sea, el gobierno federal tiene una responsabilidad en el caso en este tipo de situaciones. ¿Y cuánto tiempo tarda en asumirlo? ¿No? O sea, creo que, podemos ver más lo que señalas, ¿no? Que en términos de desaparición, lo que significan 20 días. Lo que significan 20 días es una locura, Oye, pero yo quiero que nos cuentes algo que a mí, hablando de esto de no generar información que nada más nos deprima, a mí hay una iniciativa que me gusta mucho de Animal Político, justo por esto que hemos hablado, que los colegas, o sea, todos estamos expuestos, el periodismo es una profesión que implica un riesgo necesariamente. Los colegas de los estados han llevado la peor parte, y ustedes acaban de anunciar una beca, una linda iniciativa para todos los que siempre estamos siendo muy pobres y no tenemos quien nos pague las historias que tenemos. Publique? Cuéntanos de eso, por Mira, favor, es algo en lo que creo mucho, que es dos elementos rápido. El primero es, yo estoy convencido de que en México sobran los premios, pero lo que faltan son condiciones para hacer trabajos premiables. Entonces, lo que decidimos fue no generar el enésimo premio, sino becar a gente para que durante un mes pueda hacer una investigación. Creo, por lo que conocemos a los medios, por lo que conocemos el funcionamiento de los medios, que periodistas que puedan tener la tranquilidad, la paciencia para hacer una investigación son la excepción de la regla y no la regla. Bueno, entonces, 3 becas de 20,000 pesos cada una para que se pueda hacer una investigación. Y la segunda parte es, ¿de dónde sale ese dinero? Pues esa es la parte que más me gusta. Pues
es de los propios lectores. Es decir, nosotros arrancamos hace 3 meses un programa de suscriptores. Hace ya un par de días publiqué un informe de cómo estaban las cosas. Estamos hablando de que tenemos poquito menos de 500 personas. Y, pues mira, si en lugar de 500 fueran 10,000, capaz de que yo entonces digo, pues ya la hicimos porque yo ya no dependo de la publicidad de ningún tipo y entonces nos vamos a dedicar solo a hacer periodismo. Pero no es la idea, no pretendemos usar ese dinero por el momento en gasto de operación. Lo que queremos es generar iniciativas. Entonces, estos 460 y tantos lectores que confían en nosotros y que han estado dispuestos a dar 80 pesos al mes, pues que vean que se genera periodismo con eso. Entonces, creo que puede ser una buena alianza. Si sale bien, pues la idea es que esto se vuelva anual, que todos los años podamos convocar algo así, que si hoy son 3, después sean 5 o 7 o no sé cuántos. Va, ¿no? Para eso se participar, entiendo, de todos lados. Exactamente, está dirigido a periodistas de todo el país. Gente que todo quiera el hacer país. periodismo. O gente que quiera hacer investigaciones periodísticas. ¿Dónde todos. se puede ver la Está ahí en Animal Político. convocatoria? Si entran a la portada de Animal, ahí viene el promo donde dice, ahí vienen las bases. La regla es tema absolutamente libre, 20,000 pesos al mes. Pueden o no trabajar en un medio. Si trabajan en un medio, pues simplemente nos ponemos de acuerdo en cómo chambear y ya. Trabajar con Animal Político el proceso de elaboración y de edición del reportaje. Este reportaje, por supuesto, el objetivo es que se publique. Y yo insisto mucho en el tema libre porque de repente nos pasa a todos, híjole, es que a nadie le importa la información cultural. No, pues tienes un buen reportaje cultural, pues adelante, porque ese es el último elemento. Quien va a seleccionar a los 3 son los propios lectores que financian la investigación. Es decir, nosotros le vamos a enviar a los lectores la selección final que esperamos sean entre 6 y 8. Estos son los que les proponemos. ¿Cuáles quieren? ¿Cuáles les interesa leer? Ojalá salga y nosotros confiamos mucho en que salga bien. Nosotros también, porque está muy bonita. Se nos va a acabar el tiempo, entonces tenemos un video de unos colegas justo, de Sergio Ferrer, que es uno de los periodistas amenazados. Vamos a mandar al video y les platicamos algo rápido de un mapa, antes de que nos gane el tiempo, como siempre. Vamos a ver el video. Tenemos ya los recuerdos del año pasado, de periodistas asesinados. Y comienza con un periodista en Veracruz que es considerado el estado más peligroso para los periodistas, pues que está desaparecido, Moisés, y pues bueno, pues están en esta búsqueda y me parece que se va a volver algo cotidiano o que cada mes va a pasar algo así. Yo estoy en Guerrero y allá pues se ha complicado la situación. En el contexto en el que yo estoy, hay un club de periodistas que bueno, ha entregado premios a alcaldes y hubo una entrega de premiación. Yo hice una carta que está pública en Facebook, en la página de la Reconstrucción, en el que critico que se le entregue premios a un medio que ha ofendido a la ciudadanía de Tlapa. Para esto hay pruebas. Humilló a unos jóvenes homosexuales, o sea, hicieron que se dieran, le dijeron a la policía municipal que los obligara a darse un beso de nuevo, porque para tomar la foto. Eso es solo un ejemplo. Contra las mujeres han agredido incluso a las propias víctimas en los encabezados, en el contenido, cambian las versiones de los hechos y bueno, esto es algo pues muy grave que no contribuye a que la gente de la montaña esté informada. Si de por sí no hay muchos medios de comunicación, ¿por qué premiar a este trabajo que no está siendo adecuado? Después de esta crítica, en Radio Fórmula, en el programa de Ciro de la mañana, Ciro Gómez Leiva, un director de un medio, se llama Amparo de la Costa Chica, que es de Guerrero, acusó que yo había orquestado este movimiento, siendo que yo no me encontraba en Guerrero, estaba en Nayarit, y pues bueno, le respondimos que la crítica era al mal ejercicio del periodismo, que se ha inclinado por entregar premios o ir más allá, aparte de los convenios, ser como un respaldo total de los alcaldes, lo que pone en situación de riesgo a los periodistas que emiten pues alguna información sosteniéndose de alguna fuente. Tenemos el ejemplo de los jóvenes periodistas, porque son muy jóvenes, de Chilapa, en los que pues ya han tenido. Luis Nava, por ejemplo, que es periodista del sur, tuvo una agresión por parte de una funcionaria, pero recientemente el alcalde de Chilapa
los enfrentó y les dijo que por qué hablaban mal de él, citando una información que ellos a su vez citaron, en la cual una asociación civil marca una lista de alcaldes que presuntamente tienen nexos con la delincuencia organizada, como el alcalde de Chilapa, o como el alcalde de Olinalá, o como otros alcaldes. Fueron varias notas, pero específicamente serían cuestión de días en lo que ya, pues no sé, el alcalde se decidió a agredir directamente. Es así que se agrava la situación del periodismo en Guerrero. Si de por sí es ya difícil, el alcalde advierte a los periodistas que no se metan con él, constituye una violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Además de eso, pues ya viene un ejercicio de presión directo por parte de un alcalde priista de Chilapa en contra de los periodistas, que pues bueno, si se pudiera y se puede hacer una revisión de la información que transmiten, se verá que no es tendenciosa, ni pagada, ni rayotera incluso. Bueno, ese es Sergio Ferrer, fue Premio Nacional de Periodismo hace apenas un 2013. año y medio, No más. 2013, no más. ¿no? No, o sea, para que luego no digan, es un siguen conductor de taxi. Sí, No. 2012 premiado en 2013. ¿no? Sigue las mismas condiciones, y bueno, pues es la situación a la que nos vamos a enfrentar este año, por eso nos alegra la beca de Animal, por eso nos alegra mucho también que haya gente que esté trabajando. Mañana se presenta en Casalam el mapa de agresiones a periodistas que han estado trabajando Javier Garza, Celia Guerrero, que es parte de nuestro equipo y que está súper, ha sido la editora de ese mapa, que es un mapa que está tratando de generar un espacio donde los propios periodistas, los propios agredidos puedan meter la información de lo que está sucediendo para tener como una radiografía mucho más certera. A veces nos enteramos muy tarde de las cosas. Claro. Entonces, bueno, yo creo que va a ser algo importante. Vale la pena. Daniel, ¿tú con qué nos quedamos de todo esto? O sea, Primero que nada, con que tenemos mucho trabajo. Sí. Tenemos mucho trabajo porque, y lo digo en el mejor, fíjate, nada más quería cerrar diciendo esto del tema de las agresiones, porque va a ser muy importante cuidar mucho un asunto que es, hay municipios, hay distritos en donde el crimen organizado o los poderes públicos o el grupo político fulanito van a querer imponer a alguien. Y el que un periodista publique sobre esto en particular genera un ambiente de riesgo muy importante. Entonces creo que es muy importante que estemos muy pendientes de agresiones a periodistas locales, estatales y demás. Bueno, decía yo, ¿por qué tenemos mucho trabajo? Porque luego nos atascamos de declaraciones cuando hay tantos temas por reportear. Oigan, volteemos un poquito a los hechos, ¿no? Voltemos al asunto, insisto, de las reformas, de las elecciones, de ejercer memoria, de documentar. Creo que tenemos que cuidar mucho el no hacer propaganda y no hacer antipropaganda. No nos metamos en ese debate. Hay tantas historias que contar que jugar al estoy con o en contra de termina además hundiendo al periodismo mismo en el mismo fango de la clase política, ¿no? Cuando vemos las encuestas en donde te hablan de la credibilidad de los medios, nos ha ido muy mal y nos ha ido a la baja. Es decir, estamos cada vez peor. Somos responsables de eso. Asumamos esa responsabilidad. Creo que este proceso electoral y todo lo que implica las reformas mismas son una oportunidad para hacer periodismo y no solo para prender grabadora o jugar a estoy con y en contra de, ¿no? Bueno, pues tenemos que irnos. Muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Por acompañarnos en esta panorámica del año que viene, tanto políticamente como del país. Del periodismo ya nos vamos. Muchísimas gracias. Continúen con la programación de Rompeviento. Hasta pronto. Gracias.